su rostro. Amado Padre Celestial, estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, oh Dios, para darte gracias por todo lo que tú nos has regalado, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por podernos levantar un día más, Señor, poder abrir nuestros ojos, porque tú nos has dado las fuerzas, Señor, de ponernos en pie, oh Dios. Tú nos has dado una familia, tú nos has dado un alimento, oh Dios. Gracias, oh Dios, por cada una de esas cosas. Ahora, Señor, venimos ante ti a que tú vengas, Señor, y hables, Señor, a cada corazón, a cada alma, Señor, y que tú reprendas, Señor, cada cosa, Señor, en la cual nosotros estamos cerrados, Señor, y que tú infundas ese aliento de Dios para poder seguir peleando esta batalla, oh Dios. Señor, nos presentamos ante ti como un pueblo necesitado, Dios, esperando, Señor, que tú bajes, Señor, y dé la revelación, Señor, a cada corazón. Por eso, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que tu ángel fuerte, Señor, esté alrededor de cada uno de nosotros y que podamos comprender, Señor, el plan, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Oh Dios, pedimos que tú apartes todo espíritu contrario, Señor, y que podamos ser libres, Señor, para poder escuchar y para poder vocear tu palabra, Señor. Así nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga una vez más. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos vencedores hay en esta noche? Amén. ¿Verdad que podemos vencer? No por nuestros méritos, sino porque hubo uno que ya venció. Entonces, a través de esa sangre, cada uno de nosotros podemos allegarnos y poder decir que somos más que vencedores. Veamos, ¿cómo podemos vencer, verdad? ¿Cómo podemos llegar allá a ese verdadero objetivo que cada uno de nosotros tiene? Porque yo creo que cada uno de nosotros vino con un objetivo, ¿verdad? Si hay alguien que de pronto vino porque de pronto fue invitado o por de pronto no tiene ninguna clase de objetivo, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Entonces, antes de entrar a su palabra, creo que era uno de los últimos textos que tomamos el servicio pasado, dice, vencer significa reconocer al diablo en cada una de sus artimañas. Amén. Entonces, cuando usted y yo reconocemos a Satanás en cada una de sus artimañas, entonces podemos dar un paso más hacia vencer. Ahora vamos a ir a su palabra. Al libro de Éxodo. Éxodo 13, 21, 22. Amén. Dice así su palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Un texto más, allí mismo en el capítulo 14, el versículo 10. Amén, ¿lo tenemos? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis,
Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los egipcios de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo, Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Que el Señor Jesucristo sea añadiendo la bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. ¿Cuántos están gozosos, verdad? Porque no venimos a cualquier clase de cita. Venimos a algo más sobrenatural, ¿verdad? Venimos a poder ver y captar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Porque aún el infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Sino que Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros desea ir caminando, ¿verdad? Cada uno de nosotros desea caminar por ese camino estrecho. ¿Verdad que ahí se pone un poco más difícil? Cuando es por el camino estrecho, entonces queremos hacer un pare, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco acerca de la vida de Moisés. Y el mensaje es, ¿por qué clamas? Di. Amén. Quisiera leerles un extracto, está en el mensaje el entierro. Dice, ¿cómo puede usted decir que puede quedarse en casa y ser igual buen cristiano? ¿Cómo lo sería en la iglesia? Eso no puede ser. Lea la palabra. El espíritu se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. El Espíritu Santo es el que lo trae a usted y la pone en su corazón. Luego usted la riega con nacimiento de gracias, y toda promesa divina producirá exactamente lo que Dios ha dicho que producirá. Tiene que hacerlo. Es su palabra y es vida. Amén. Entonces, la fe viene a través del oír. Entonces, cuando venimos, Dios comienza a alimentarnos, porque esa es la manera en que Dios proveyó para su pueblo, ¿verdad?
¿Qué iba a hacer? A través del oír su palabra. Entonces nosotros venimos y esto nos da aliento, ¿verdad? Quizás leemos algo que siempre lo leemos, ¿verdad? Un tema que quizás lo hemos escuchado demasiadas veces, pero cuando llega eso tiene que ser algo nuevo, ¿verdad? Eso nos da aliento, ¿verdad? De seguir peleando la buena batalla, porque día a día estamos peleando, día a día Satanás viene y nos coloca a nosotros duda, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a decir, ¿será que en verdad sí es? Entonces viene la palabra de Dios y confirma eso, ¿verdad? Entonces nos da un poco más de aliento para seguir hacia adelante. Entonces vemos cómo Moisés comenzó a salir con el pueblo. Entonces cuando él iba con el pueblo, entonces parecía que él no podría cruzar ese mar. Parecía que todo ese pueblo vendría y los asesinaría. Entonces Moisés se sintió asustado, ¿verdad? Dice, esa parte humana de Moisés salió a flote. Dice, él había sido ungido para sacar al pueblo. Dice, pero la parte humana de Moisés entonces tuvo temor y él comenzó a clamar a Dios. Había algo incorrecto en que Moisés, que Moisés clamara a Dios. ¿Verdad que no? Yo creo que cada uno de nosotros cuando estamos en aflicción, lo que primero queremos hacer es clamar, ¿verdad? Porque el pueblo necesita de eso. Dice, el pueblo necesita un estado de emergencia. Y Moisés estaba en un estado de emergencia. Entonces él comenzó a clamar. Pero Moisés era un ser especial para Dios. Amén. Todos somos iguales, pero Moisés era un ser especial. Él era un profeta. Entonces cuando él estaba allí clamando, entonces él le dijo, ¿por qué clamas? Di al pueblo que avance. Amén. Entonces comienza el profeta de Dios a mostrarnos la vida de Moisés. Dice, un hombre similar a Cristo. Un hombre que tipificó en todo al Señor Jesucristo. Dice, desde su nacimiento hasta toda su vida, ¿verdad? Dice, él comenzó y fue perseguido, ¿verdad? Cuando él era apenas un niño, entonces el rey comenzó allí a matar a todos, porque quería encontrar a ese joven. Dice, pero sus padres no temieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían orado muchísimo para ese hijo. Dice, ellos sabían de que Dios levantaría a su pueblo, de que ellos iban a ser libres. Entonces, Amrán y Jocabed, dice que ellos oraban todas las noches. Entonces, cuando ellos vieron a ese niño, entonces ellos no vieron a un niño, sino que ellos vieron la respuesta de esa oración. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos el tiempo en lo cual está pasando, entonces tan solamente es Dios cumpliendo su palabra, ¿verdad? Es tan solamente cumpliendo por todos esos que están allí clamando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces allí estaba la respuesta. Dice, Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. Él nació para ser profeta, un libertador. Él nació con el equipo ya en él. Así como con todo hombre que viene al mundo, nace con este equipo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un gloria a Dios? Moisés venía con un equipaje especial. Pero aún dice el profeta de Dios, cada uno de nosotros venimos con un equipaje especial. Amén. Cada uno de nosotros venimos dotados especialmente. Entonces allí es cuando nosotros comenzamos a mirar y comenzamos a mirar la locura, ¿verdad? Comenzamos a mirar lo raro, comenzamos a mirar lo especial que ha sido Dios para con cada uno de nosotros. Y nosotros lo tomamos y lo tomamos algo en poco. Dice, Moisés tomó ese privilegio que Dios le había dado de ser el libertador como algo muy, muy preciado.
Dice, él estimó eso como algo muy valioso. Dice, él podía ser el próximo faraón. Él podía tener todo, ¿verdad? Lo tenía todo. Todo lo que pudiera desear. Riquezas, carros, mujeres, todo. Fama, todo lo podía tener él. Pero él sabía que él tenía un propósito diferente. Dice, como yo creo firmemente en el preconocimiento de Dios, la predestinación. Pero siendo Dios, él tenía que conocer y conoce el fin desde el principio. Entonces, si él no hace eso, entonces él no es infinito. Y si no es infinito, entonces no es Dios. Entonces ciertamente él no quería que nadie pereciera. ¿Amén? Él no quería que nadie pereciera. Él quería que todo mundo fuera salvo, ¿verdad? Él vino para ser un salvador. Pero entonces si él iba a ser un salvador, tenían que haber también pecadores. Fue para salvar a aquellos que Dios había visto por su previo conocimiento que deseaban ser salvos, porque el mundo entero estaba condenado, y yo no veo cómo lo podríamos enseñar de otra manera, aparte del preconocimiento de Dios. Y la Biblia claramente dice que Él conoce el fin desde el principio. Amén. Entonces, Dios conoció a cada uno de nosotros que estamos sentados en esta noche. Pero hay algo más bonito, dice, Él iba a salvar a aquellos a los cuales Él sabía que deseaban ser salvos. Amén. ¿Cuántos desean ser salvos en esta noche? Amén. ¿Verdad que deseamos ser salvos? ¿Verdad que deseamos esa vida eterna? ¿Verdad que deseamos caminar? ¿Verdad que este mundo no ofrece nada? El mensaje es: ¿por qué clamas? Di. Por lo tanto, cuando una persona se esfuerza por ser algo que no es, solamente está personificando, y tarde o temprano lo alcanzará. Sus pecados lo alcanzarán. No se pueden cubrir. Solo hay una cosa que cubre el pecado. Esa es la sangre de Jesucristo, y esta no puede ser aplicada si Dios no lo ha llamado a ustedes desde la fundación del mundo. Amén. Dios vino y ofreció esa sangre. ¿Verdad que todos conocemos ese plan redentivo? Pero dice el profeta de Dios, muchas veces la gente mira la sangre extendida, ¿verdad? Y la sangre extendida sabemos que es su palabra, ¿verdad? Y un mensaje. Pero la gente tan solamente quiere burlarse, la gente tan solamente quiere mofarse. Amén. Como si la palabra de Dios fuera un chiste. Pero sabemos que hay hijos de Dios que se iban a parar por su palabra. Entonces, ¿cuántos aman su palabra? Dice, Moisés nació con un don de fe. Moisés nació con un don de fe. Dice, pero esa fe estaba allí en Moisés, pero esa fe no estaba expresada. Muchísimas veces nosotros tenemos muchísimas cualidades, pero están allí, ¿verdad? Están allí muertas. Así como ese lirio está allí en lo profundo, ¿verdad? Allí en el fango. Dice, él tan solamente es una semillita, no hay nada en él. Dice, pero tiene que venir y pegar esa luz. Y cuando la luz pega allí, entonces eso brota a vida. Dice, en Moisés habían cualidades, amén, como la hay en cualquiera de nosotros. Dice, él tenía las cualidades de ser un líder. Él tenía las cualidades de ser un dador de ley. Él tenía las cualidades de ser un salvador. Amén. Pero eso estaba allí como muerto. Dice, faltaba que pegara la luz. Dice, tan hermosamente muestra la vida de este gran personaje. Y él era uno de los personajes más grandes de la Biblia.
porque él fue estrictamente un tipo del Señor Jesús. ¿Cuán grande fue Moisés? Bien, entonces vemos que él nació con este gran don y estas cualidades ya en él. Entonces solo faltó que algo se cruzara con eso para traer esa cosa a vida. ¿Ven? La simiente de Dios en realidad es colocada en nosotros desde la fundación del mundo. Y cuando esa luz por primera vez pega en esa simiente, la trae a vida. Pero primero la luz tiene que pegar en la simiente. Amén. Esa simiente ya está en cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué luz? ¿Verdad? Quizás la Biblia y quizás el mensaje siempre es a través de símbolos. Entonces uno dice, bueno, que pega esa luz en cada uno de nosotros. Y esa luz es su palabra. Pero su palabra tiene que venir y ser revelada. Tiene que venir y usted tiene que comprender qué significa eso. Amén. Hay muchísimas cosas que uno podría decir acá y la gente va a decir amén. Si yo le dijera que el único pecado que existe es la incredulidad, entonces usted me diría amén. Pero si eso lo dijéramos a cualquier clase de persona, va a refutarlo y va a decir, ¿cómo que la incredulidad? Amén. Pero nosotros podemos entenderlo porque vino un profeta y mostró y dijo, el único pecado es la incredulidad. Y cuando usted no cree la palabra de Dios, entonces usted va a hacer todo lo incorrecto. Entonces, esa es la luz, ¿verdad? Cuando eso viene y es revelado. Por eso digo, te bendigo porque lo escondiste a los sabios y entendidos y veniste y lo revelaste a los niños. ¿Cómo fue que Pedro pudo comprender que ese era Jesús? Quizás yo hablando con alguien me dijo, ¿y qué es la revelación? ¿Verdad? Y como que queda uno ahí como en stand-by, ¿verdad? Uno no haya qué decir. Entonces comienza uno a mostrarlo, pero eso tiene que venir de parte de Dios. ¿Verdad? Eso viene y Dios hace la obra. Entonces, cuando usted ve la palabra de Dios, entonces usted se ve identificado. Cuán hermoso es cuando usted ve la palabra de Dios y usted dice, eso hace parte de mí. Amén. Entonces vemos que esa simiente ya estaba en Moisés. Y dice el profeta de Dios, fue así como esa mujer junto al pozo. Dice, cuando vino el Señor Jesús, entonces ella pudo decir, paréceme que eres profeta. La gente podía verla y decir, una mujer de mala fama. La gente no podía ver nada, ¿verdad? Y muchas veces la gente quiere encontrar a los hijos de Dios en una iglesia. Muchísimas veces la gente quiere encontrar a los hijos de Dios allá haciendo muchos actos religiosos, haciendo muy buenas obras. Pero no fue de esa manera, ¿verdad? A Dios le plació levantar a lo más bajo, ¿verdad? Levantar del vulgo. Eso fue lo que hizo Dios. Y por eso estamos cada uno de nosotros en esta noche. Entonces vemos la vida de Moisés, ¿verdad? Cómo Dios le fue mostrando a Moisés, cómo Dios le fue enseñando a Moisés. Dios lo fue tallando. Dice, Satanás se demoró 40 años, ¿verdad? Educándolo. Y Dios le otros 40 años, ¿verdad? Para sacarle todo eso. Dice, Moisés habiendo nacido con este gran don de fe, luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios. Ahora vean qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. ¿Sí lo creen? Dios tiene un propósito. No es casualidad. Para Dios no existen las casualidades. ¿Ven? Si ustedes solamente pudieran ser y llegar a ese lugar, entonces ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? La simiente ya estaba ahí,
con una concepción intelectual de toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo. Sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella la luz de la zarza ardiente. Cuán hermoso esto, ¿verdad? Dice, esa concepción de que él iba a ser un libertador estaba en él. Pero eso tan solamente era algo mental, era algo que él lo sabía. Es algo que nosotros quizás podemos tomar la Biblia o podemos tomar el mensaje y lo podemos recitar, ¿verdad? Lo podemos hablar y podemos decir, es que está en tal mensaje, ¿verdad? O está en tal escritura. Dice, él lo sabía intelectualmente. Dice, su madre cuando él nació comenzó a relatarle, es que tú vas a ser el libertador. Mira que Dios prometió que el pueblo iba a estar cautivo 400 años, pero él lo iba a liberar. Entonces, cuando Moisés miraba a través de la ventana, entonces él podía ir a la escritura donde decía que él iba a libertar al pueblo. Amén. Yo libertaré al pueblo con una mano poderosa. Y él podía decir, ese soy yo. Pero eso tan solamente era algo intelectual. Nosotros muchas veces podemos creer el mensaje intelectualmente. Vamos y venimos intelectualmente, pero no hay vida. Dice, él tuvo que tener una experiencia sobrenatural con Dios. Entonces fue allí sobre esa zarza ardiente. Dice, una zarza real. Algo que podía palpar, algo que lo podía ver. Dice, él podía preguntarle, él le podía responder. Era algo tangible. Dice, usted y yo tenemos que tener un encuentro personal con Dios. O tan solamente va a ser una denominación más, ¿verdad? Solamente algo. Dice el profeta, se vuelve un cabecicaliente, ¿verdad? Que se las sabe todas. Ahora recuerden, cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiente, esta palabra fue vindicada perfectamente. Era la palabra. Moisés no tenía que preocuparse. ¿De qué se trata esa voz? ¿Quién es ese ser que está aquí? Porque Dios ya había escrito en la escritura. Tu descendencia morará en tierra ajena, pero regresarán después de 400 años y volverán a este país nuevamente. Dice, Moisés conocía todo esto, y la simiente que nació en él estaba en su corazón. Él hizo el intento con su experiencia intelectual en la palabra de tratar de sacarlos, de liberarlos, porque él sabía que había nacido para ese propósito. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya habían estado ahí 400 años. Así como nosotros sabemos hoy, como un hombre preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto. Nosotros sabemos, ya se nos ha acabado el tiempo. El tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto, que puede unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural. Amén. Entonces, si hay un clamor por un rapto, es porque va a haber un rapto. Dice, esa mujer allí junto al pozo, ella sabía que había un libertador. Dice, entonces había algo gimiendo en ella. Dice, si esta noche hay personas enfermas, entonces es porque hay un sanador en alguna parte. Si en esta noche hay gente perdida, es porque hay un libertador en alguna parte. Amén. Y Él es nuestro Salvador ahora. Dice el profeta de Dios, es el tiempo en el cual usted tiene que tomar una decisión. Amén. Dice, quizás mañana sea demasiado tarde. Venimos a tomar una decisión en esta noche. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos tomar una decisión hacia vida eterna. Dice, como la historia de este niño. Dice, había un niño que estaba allí junto a unos caballos. Dice, él estaba en esa carreta. Dice, y de pronto hubo un disparo. Entonces los caballos se asustaron y salieron a correr.
Dice, entonces un hombre salió corriendo y paró a esos caballos. Dice, él salvó la vida de ese niño. Dice, pero unos años más adelante, este niño fue y cometió un crimen. Dice, y él estaba allí parado frente a un juez. Y este juez le dijo, tú vas a tener que ser ahorcado hasta morir. Entonces ese niño lo vio que era el mismo, ya era un joven, y entonces él vio que era el mismo que lo había salvado. Dijo, ¿no recuerdas que tú fuiste el que me salvaste allí cuando yo era un niño? Dijo, sí, yo allá fui tu salvador, pero ahora soy tu juez. Dice el profeta de Dios, usted no tiene que esperar a que pase eso. Él es su salvador en esta noche, pero un día Él va a ser su juez. Amén. Entonces es el tiempo en el cual cada uno de nosotros debe de tomar una decisión. Dios, el profeta de Dios, no lo deje para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Todos los días la gente se está yendo, ¿verdad? Todos los días Dios está recogiendo a su novia. Dice, y cuando nosotros vemos cómo levantar muertos del piso, o cómo vemos cómo Dios obra grandes sanidades, dice, eso debería infundir una fe de rapto en el pueblo. Amén. Dios levantó a un profeta. Y vemos cómo Dios lo vindicó. Cómo Dios vindicó a Moisés. Así vindicó a su profeta, ¿verdad? Vimos cómo pudo levantar muertos, cómo pudo obrar grandes milagros. Dice, eso debería infundir esa fe de rapto. Dice, así como Pedro cuando estuvo allá y él pudo levantar a ese paralítico, entonces la gente pudo creer. Dice, pero ¿qué pasa hoy en día? Dios viene y obra grandes milagros y la gente tan solamente dice que eso es telepatía o que eso es de parte del diablo. Dice, eso es lo que pasa. Que cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Todo habrá terminado. Ahora sabemos que intelectualmente él había escuchado a su madre. Él sabía que iba a acontecer y sabía que él estaba viviendo en ese día. Amén. Sabemos que estamos viviendo en ese día. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, ¿verdad? Y no lo sabes. Y no lo sabes. La gente no sabe en qué tiempo estamos viviendo. Es el tiempo del fin. Es el tiempo en el cual se está uniendo, ¿verdad? Esto finito con lo infinito. Es el tiempo de la tarde, ¿verdad? Donde todo está llegando a su clímax. Donde todo está llegando a lo más grande. Donde el pecado ha llegado a lo más alto. La inmoralidad ha llegado al tope, ¿verdad? Donde Dios puede mirar allí y hastiarse de todo eso. Solamente esperando por usted y por mí. Esto no fue un cuento, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos que esto quizás fuera un cuento? Muchos tienen planes, ¿verdad? Muchos tenemos cosas por hacer y decimos, bueno, si el tiempo continúa, ¿verdad? Quizás haríamos esto o haríamos lo otro, pero sabemos en qué tiempo estamos viviendo intelectualmente. Eso le pasaba a Moisés intelectualmente. Dice, pero cuando vino allí, entonces Dios comenzó a mostrarle a Moisés, ¿verdad? Para qué estaba hecho. Él comenzó a mostrarle para qué, cuál era su oficio. Entonces, era tan solamente un hombre anciano. Un hombre anciano allí con una vara y yendo a salvar a un pueblo. Un hombre anciano, ¿verdad? Y yendo a salvar a un pueblo de la nación más poderosa de ese tiempo, con el ejército más grande. Parecía algo irracional, pero Dios tenía algo para Moisés. Entonces él dijo, toma tu vara y bótala.
Entonces cuando él la botó, entonces esa vara se convirtió en una serpiente. Él la tomó nuevamente y se convirtió en una vara. Entonces él le dijo, mete tu mano, ¿verdad? Y salió leprosa y la volvió a meter y salió bien. Dice, Dios estaba preparando a su hombre. Entonces dice, cuando él vio la gloria de Dios, entonces él no tuvo más preguntas. Él no tuvo más ganas de seguir allí en el desierto. Él sabía para qué había sido llamado. Amén. Entonces él fue allí a ese lugar, pero él tenía muchas dudas. ¿Cómo voy a hacer para que ellos me crean? Amén. Di que yo soy el que soy, ¿verdad? Así como Eliezer, cuando él fue allí a buscar la novia para Isaías. Dice, él también tenía dudas. ¿Qué le voy a decir si esa dama no quiere venir conmigo? Dile, entonces fue cuando Abraham le dijo, el ángel irá delante de ti. Entonces, hoy no tenemos de qué preocuparnos, ¿verdad? El ángel va delante de cada uno de nosotros. Allí está Eliezer buscando esa novia. ¿Cuántos son esa novia? Dice, eso es lo que necesita el mundo hoy en día. Eso es lo que la iglesia hoy en día, es lo que necesita toda persona que es hijo e hija de Dios para llegar a ser eso. Usted necesita un contacto personal. ¿Ven? Algo, no importa, usted sabe que la palabra es verdad. Usted sabe que está correcta. Pero luego cuando usted hace contacto y luego usted ve que se hace la cosa, entonces sabe que está en el camino correcto. ¿Ven? Siempre será escritural, cuadrado perfectamente con la escritura, porque esto así lo hizo. Los padres no temían al mandato de Faraón de darle muerte a los niños. Ahora Moisés tenía todo esto como respaldo. Así que Moisés sabía que él fue enviado con el propósito de librar a los hijos de Israel. Moisés, sabiendo que nació para ese propósito, miraba por las ventanas y observaba a los hebreos mientras trabajaban. Luego miraba acá en la escritura y veía donde decía, y morarán allá 400 años, pero yo los libraré con una mano poderosa. Amén. Dice, ese era Dios mismo, ¿verdad? Él dijo, yo los libraré. Dice, pero envió a un hombre. Dice el profeta de Dios, quizás esto suene sacrílego, pero Dios siempre va a usar a un hombre. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre va a usar a un hombre. Esa es la manera en que Dios le plació. Quizás nosotros pudiéramos decirlo, quizás Dios lo va a hacer de otra forma. Quizás Dios va a venir y va a hablar de otra forma. Pero Dios le plació hablar a través del hombre. ¿Verdad? Y eso es lo más difícil, que el hombre le crea al hombre. Entonces por eso ellos comenzaron allí a conjeturar y a decir, Moisés, ¿por qué no nos dejaste allá, verdad? Hubiera sido mejor haber muerto allá en Egipto. ¿Cuántos cuando vienen al mensaje y ven que es la verdad, muchos prefieren morir allá en el mundo? ¿Cuántos prefieren quizás morir allá gozando, morir allá en lo que ellos llaman los deleites y los placeres? Amén. Pero allí es cuando viene la revelación. Dice, un día mientras vigilaba la manada, de repente vi una zarza ardiendo allá en la cumbre de la montaña y subió allá. Y no una cosa intelectual, no una imaginación, no un engaño ni una ilusión óptica. Pero estaba el Dios de Abraham en una luz, una columna de fuego ahí en una zarza. ¿Qué debiera hacer eso con nosotros? Necesitamos un arrepentimiento, necesitamos un avivamiento. Estoy hablando de mí mismo, dice el profeta de Dios. Amén. Si eso lo necesitaba el profeta, ¿cuánto más de nosotros?
¿Cuánto más de nosotros que muchas veces nos jactamos, verdad? Dice el profeta de Dios, un siervo de Dios, él tan solamente habla de Dios. Dice, a él no le queda tiempo de hablar de algo más. Dice, cuando Eliezer fue allí a hablar con los padres de esa joven, dice, él comenzó a hablar del Señor y de su hijo. Dice, pero muchas veces nosotros nos queda tiempo para de pronto alabarnos a nosotros mismos. Dice, a él no le quedaba tiempo de eso. ¿Cuánto le quieren dar toda la gloria y toda la honra a Dios? Él es digno de todo eso, ¿verdad? Ni siquiera hemos tocado el tema, ¿verdad? ¿Por qué clamas? Di. Tan solamente estamos viendo un poco acerca de la vida de Moisés. Y quizás todos la conocemos, pero venimos a recordar, ¿verdad? Ahora recuerden, el vituperio de Cristo. ¿Cuántos quieren llevar el vituperio de Cristo? ¿Ven? Existe un vituperio o reproche en servir a Cristo. ¿Sí lo creen ustedes? ¿Cuántos lo han experimentado? Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Hay que llevar un reproche por servir a Cristo. Si usted es muy popular con el mundo, entonces usted no puede. No, está sirviendo a Cristo. No, usted no puede, porque ven, existe un reproche que va con ello. El mundo siempre lo ha reprochado. Oh, si nosotros pudiéramos ser así hoy y permitir al Espíritu Santo ungir aquello que tenemos por dentro, esa fe hacia una vida piadosa, consagrada a Cristo. Los cristianos de hoy en día deben decir lo mismo. Estoy contento de considerarme cristiano, de abstenerme de las cosas del mundo y el orden del mundo, no solamente como miembro de iglesia, pero como un cristiano que ha nacido de nuevo, que vive de acuerdo a las Escrituras, aunque fuere llamado fanático por los mismos miembros de la iglesia. Sin embargo, yo estimo eso como mayor que si fuera la persona más famosa de la ciudad y de la nación. Amén. Allí estaba Moisés. Dice, Moisés rehusó a todo eso. Él pudo haber sido el hombre más famoso, pero él quiso estar allí vituperado, ¿verdad? Él quiso llevar el oprobio. Dice, ¿y cuántos de nosotros que somos cristianos nos avergüenza, ¿verdad? Decir que somos cristianos, cuando eso debería de hacernos sentir más orgullosos, dice el profeta de Dios, más orgullosos como si fuera el mismo presidente de los Estados Unidos. Más orgulloso como si fuera la persona más popular, pero es al contrario, ¿verdad? Apenas nos da vergüenza, ¿verdad? Decir que somos cristianos y quizás nos escondemos. Quizás decimos, sí, yo pertenezco a esa congregación. Muchísimas veces no sabemos qué responder, cuando eso debería de hacernos sentir más orgullosos. Eso debería hacernos sentir más relucientes, ¿verdad? Eso debería hacer que la gente sienta algo, ¿verdad? Sienta esa atracción, ¿verdad? Ser esa sal para que todo el mundo pueda venir allí y sazonarse un poco. Pero es al contrario, ¿verdad? Somos ásperos, somos espinosos. Muchas veces la gente no se puede acercar porque de una vez está allí quizás una palabra de ofensa o de algo. Pero cuán importante es tener ese gozo en cada uno de nosotros. Como hoy en día los cristianos dependen de sus sentidos. ¿Amén? ¿Cuántos conocen los sentidos, verdad? Nuestra vista, nuestro gusto, nuestro tacto. Dice, ¿cómo hoy en día los cristianos dependen de sus sentidos? Y lo que pueden ver y lo que pueden entender en vez de su fe. Dice, Moisés pudo captar todo a través de la fe. Dice, él sabía lo que Dios le tenía para él. Dice, es a través de la fe. Dos pensamientos totalmente contrarios o dos revelaciones contrarias. Dice, Moisés podía ver y entender lo que Dios tenía más adelante. Amén.
Dice, pero Faraón tan solamente se dejó guiar por sus sentidos. Entonces él podía ver lo que tenía a la mano. Y muchas veces nosotros nos quedamos con lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Pero no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, el tiempo se acabó y no acabamos. Vamos a pasar allí donde Moisés comienza a clamar, ¿verdad? Dice, Moisés dijo, oh Señor, mira lo que viene aquí. Viene Faraón. El pueblo está todo. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Fíjense, ¿no es así el ser humano? Sí, Señor. Comenzó a clamar. ¿Qué debo hacer? Aquí vemos a Moisés expresando completamente su naturaleza humana, siempre deseando que Dios esté detrás de uno, empujándolo hacia alguna cosa. Ahora así somos nosotros hoy en día. Uno desea que Dios, después de que hemos visto todo lo que hemos visto, sin embargo desea que Dios lo empuje a hacer algo. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, verdad? Esa es nuestra parte humana. Siempre deseamos que Dios esté allí empujándonos a hacer todo. Dice, después de que Moisés había todo lo que Dios le había dado. Todo, ¿verdad? No habían pulgas, no habían moscas, no había nada de lo que trajo Moisés. Y Moisés había visto eso. Entonces dice a Dios como que le cansó eso. Dice, a Dios le cansó lo que, tanta reclamadera de Moisés. Entonces le digo, ¿por qué clamas? Di al pueblo que avancen. Amén. Dice, después de que habían visto todo. Dice el profeta de Dios, después de que hemos visto todo, ¿verdad? Después de que hemos visto cómo Dios ha vindicado un ministerio. De cómo Dios mostró, ¿verdad? A través de una nube, dice el profeta de Dios, de cómo Dios se fotografió. Después de todo eso, ¿por qué el pueblo está achicopalado, verdad? ¿Por qué el pueblo está abajo cuando debería estar caminando? Porque la gente quiere aún dar un paso hacia el lado. ¿Por qué, verdad? Después de todo lo que Dios nos ha mostrado. Dice en el mensaje tiempo de decisiones, dice, hay un tiempo en el cual usted tiene que decir sí o no. Amén. Estamos en ese tiempo en el cual usted quiere seguirlo o no. Usted tiene que decir sí o no. Dice, simplemente eso es parte de la vida. Dice, y si no hay decisiones que nosotros tenemos que hacer y solo esperamos en Dios por cada paso que damos, entonces no tendríamos nada que vencer. Es nuestra parte. Amén. Pareciera algo como contradictorio, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Muchas veces queremos que Dios esté allí en todo. Pero dice, usted tiene que tomar una decisión o si no, no habría nada que vencer. ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cómo podemos vencer? ¿Verdad? Reconociendo a Satanás en cada una de sus artimañas. ¿Podría usted colocarse en pie? Y he aquí una circunstancia se presentó de repente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Oh Señor, ¿dónde estás? Mira, ¿me estás escuchando? ¿Qué debo hacer? Y él ya lo había ordenado y lo había vindicado y había aprobado y había obrado todo a través de él. Y aquí Dios, oh hermano, completamente expresando el hombre, desea descansar y dejar que Dios empuje. Seguramente Dios estaba fastidiado de eso. Dios habrá estado harto de aquello. ¿Por qué estás clamando a mí que no te he probado mi identificación? ¿No te dije que te había enviado para esta obra? ¿No te dije yo que fueras e hicieras esto? ¿No te prometí que yo haría esto?
que estaría en tu boca y que yo hablaría a través de ti y que haría esto y aquello. ¿Tú mostrarías señales y maravillas? ¿No te prometí hacerlo? ¿No he hecho yo exactamente y no he destruido todo enemigo a tu alrededor? Y ahora estás enfrente del mar rojo, justamente en el lugar del deber, haciendo lo que te dije que hicieras, y aún estás llorando y clamando a mí. ¿No me crees? ¿No puedes ver que yo te envié para hacer esto? Oh, si eso no es el ser humano. Así que seguramente se fastidió con todo aquello. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha enviado a nosotros para poseer la tierra prometida? Y este es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, cuando Josué comenzó a caminar, dice, cada pisada que él daba, él sabía que eso le pertenecía. Cuando nosotros comenzamos a caminar en este mensaje, sabemos que todas las promesas fueron para nosotros. Por eso si en esta noche hay alguien enfermo, entonces hay un Dios para sanarlo. Si hay alguien aquí perdido, entonces puede levantar su mano y clamar a Dios, porque hay un Dios que lo puede salvar. Todas las promesas fueron dadas para nosotros. Cada hombre que Dios puso allí, cada uno tuvo que reconocer a Dios. Así como David supo que él había sido ese rey ungido. Cuando él tomó allí esa onda y pudo derrotar allí al gigante. Cuando Sansón sabía que él era el hombre para esa edad. Dice, aún él estando allí ciego, él pidió una oportunidad más. Cada uno de nosotros estamos aquí para caminar, ¿verdad? Cada uno de nosotros venimos aquí con un propósito. Y ese propósito es de servirle a Dios. El ser humano fue puesto sobre la tierra para servirle a Dios. Cualquier otra cosa que usted haga, eso es un ídolo. Amén. ¿Podría usted levantar sus manos? Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, oh Dios. Señor, permítenos poder reconocer, Señor, en dónde estamos parados. Señor, permítenos reconocer qué clase de personas somos. Señor, que nosotros podamos cada día, Señor, seguir caminando, así como Josué pudo allí empuñar esa espada. Él sabía que Dios le había dado esa tierra. Que nosotros podamos cada día, Señor, entender que somos hijos e hijas de Dios, que no estamos aquí simplemente por una coincidencia, sino que tú nos has puesto para obtener ese galardón, oh Dios. Señor, que nosotros no clamemos tanto, sino que podamos, Señor, tomarte a ti, Señor, por tu palabra, Señor, y seguir caminando, oh Dios. Señor, perdónanos si de pronto te hemos ofendido, si de pronto ha salido alguna palabra incorrecta, oh Dios, que tú seas... Señor, que no lo que nosotros decimos, Señor, sino lo que tú quieres decir, oh Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiendo, Señor, que tu pueblo cada día, Señor, pueda caminar, que pueda cada día avanzar hacia esa estatura de ese varón perfecto, que cada uno de nosotros podamos esforzarnos cada día como guerreros valientes, oh Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos por un momento. ¿Cuántos se gozaban de la palabra en esta noche? Vamos a orar por un niño o una niña que va a ser presentada. No sé si la tienen por ahí a la mano. Ponemos en pie, son tan amables. Buen Dios y eterno Padre, aquí traen esta criatura llamada David Santiago, donde la Madre quiere colocarla en tu presencia y así presentarla, Señor, dándote las gracias por expresar la vida de esta criatura sobre esta tierra. Como tus hijos queremos colocarlo bajo tu sangre, donde tú dices, dejad venir los niños en pos de mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que en este momento la presentamos y pedimos que seas tú guardándole y que la Madre, Señor, de él
pueda darle la admonición de la palabra, guiarlo por el buen camino y que